Bueno, vamos a comenzar. Son las 7 en punto y vamos con una nueva conferencia dentro del ciclo de ciudades ibéricas en tiempos de la primera vuelta al mundo. En esta ocasión es sobre una ciudad tan interesante, siempre lo es, pero en aquella época muchísimo más, especialmente significativa. El propio título ya está llena de sugerencia y de alguna manera resume lo que fue la historia en aquel momento. Entre otras muchas cosas, pues volvemos otra vez a las comunidades, volvemos a la potencia de la industria, del comercio en este caso, no de la industria, la potencia del comercio y en ese caso incluso con vínculos directos de la empresa exploradora, en este caso de la primera vuelta al mundo. Tenemos la suerte de tener con nosotros a Concha Camarero, a la doctora Concha Camarero Bullón, es catedrática de Geografía Humana de la Universidad Autónoma de Madrid, es miembro más que ilustre de nuestra Real Sociedad Geográfica y expertísima, es catedrática de Geografía Humana, experta en temas de población, de medio ambiente y, por supuesto, de temas de geografía histórica, con trabajos en esta materia tremendamente importantes, pero para no aburrir y no quitar tiempo, es simplemente señalar su relación y el papel tan importante que ella desempeñó a través de sus estudios con relación al catastro de Ensenada e incluso como comisaria de las varias exposiciones organizadas en torno a este tema. Bien, yo creo que con esta súper breve presentación y por otra parte de una persona tan tremendamente conocida como es Concha Camarero, no queda más que cederle la palabra, ponernos a su disposición y que pues ya puede comenzar cuando le parezca oportuno. Muchísimas gracias, Concha. La técnica no nos supera, le superamos. Bien, vamos a ver, entonces os decía, me voy a dejar muchas cosas fuera y tal como la preparaba me entraba el agobio horroroso, pero luego podemos comentar alguna cosa y sobre todo yo estoy empeñadísima en que hagamos una escapada a Burgos cuando sea factible y veremos eso que se nos queda fuera. Bien, fijaos que he titulado la conferencia, después de darle bastantes vueltas, Caput Castellae, Burgos, una ciudad de mercaderes. En ello quería dejar dos cosas, plantear al menos dos elementos que yo creo que son fundamentales para entender cómo se llega a esa ciudad, que es la ciudad del siglo XVI, y es que forma parte o tiene un papel político en esa Castilla medieval que perderá en un momento dado y tiene un papel económico fundamental y ese papel económico es el que van a desempeñar los mercaderes, los grandes mercaderes, los comerciantes que son comerciantes con Europa, con Italia, o sea, con Europa Occidental, con Italia e incluso su capital va a llegar en algún caso casi hasta América a través de Sevilla, evidentemente. Bien, me gustaría iniciar esta conferencia con un texto de mi colega y amigo Hilario Casado, que yo creo que ha estudiado magníficamente bien esta etapa de Burgos y los mercaderes, y plantea: la historia de la ciudad de Burgos es fundamentalmente la narración de su vida comercial y la de sus mercaderes. En las edades media y moderna, ellos son los que marcan el hilo conductor de su devenir, de su prosperidad, su amplitud de miras, su espíritu emprendedor, su afán cosmopolita, vendrán los momentos más gloriosos de su pasado. Vestigio de ellos encontramos hoy en sus calles, las murallas, monumentos e iglesias. Por el contrario, su ruina será la decadencia de la ciudad. Se puede, pues, establecer una perfecta concordancia entre los ciclos de las actividades comerciales burgalesas y la historia urbana de Burgos. Pues bien, con ese planteamiento es con el que abordamos hoy esta conferencia y quiero dar unas claves que nos permitan después hablar sobre ella o entender cómo es la ciudad. ¿Qué diríamos? Y si nos vamos a hoy, vamos a ver un segundo, se sigue viendo bien, ¿verdad? Si nos vamos al Burgos de hoy, ¿se ve la segunda diapositiva?
Sí, ¿Se ve? sí se ve, Concha, Sí, se ve. Es que sí, esta Concha. mañana nos fallaba, sí, No. fenomenal. Yo Muy diría, bien. si preguntamos hoy en la calle, desde luego no es nuestro caso, pero sí por ahí por la calle preguntamos y preguntamos qué les suena a Burgos, qué sabe usted de Burgos, pues probablemente a la mente de cualquiera de estos a los que podamos preguntar, pues pensar una ciudad pequeña o media, no está muy claro, con una catedral muy bonita, quizá una de las mejores de España, que hace un frío que pela, porque es que resulta que en las noticias aparece siempre llevándose la medalla de oro de las temperaturas mínimas, desde luego, eso sí, en un durísimo enfrentamiento con Soria, León, Teruel o Molina de Aragón, pero se la suele llevar con bastante facilidad. Bueno, desde que se ha hecho famoso Atapuerca, pues nos suena que hay una cosa, un museo de la evolución humana y el hombre de Atapuerca, tampoco muy claro, pero ahí está. Y se puede asociar también en algún caso con la tierra del cordero, evidentemente con la tierra del lechazo asado, no de la lana en absoluto. Pues bien, esta sería un poco esa imagen que yo creo que a veces vemos en la gente de la calle. ¿Por qué estaría y cuáles alguna de las razones que explicarían eso? Pues en primer lugar porque si nos situamos de momento en la capital como centro, en Madrid, nos encontramos, aunque es una ciudad suficientemente alejada de Madrid, estamos a 240 kilómetros, para no ser a priori un destino obligado de los turistas que vienen a la ciudad o que vienen a trabajar y que tienen un día o dos para hacer unas excursiones. Esos destinos obligados son Toledo, ciudad que hemos visto el otro día y que está ahí mismo, es Segovia, es el Escorial, pero no es Burgos. Ir y venir en el día es una inmensa paliza para ver una catedral. Debe ser interesante históricamente, pero tampoco es para tanto. No tiene AVE. Luego todavía hay que pensar que esos 240 kilómetros son bastante más de lo que podría pensarse. Por otro lado, claro, sí que está a 180 de Santander y a 160 de Bilbao. ¿Eso qué significa? Que sí me vale como hito en un viaje norte-sur o sur-norte para parar o a merendar o a comer, dar una vuelta por la ciudad y ver la catedral. Bien, eso que hoy, bueno, no está mal, pero no es suficiente para despertar grandes intereses, fue clave. Ese hecho de estar en ese medio, ser un hito en el camino norte-sur o sur-norte, fue clave para entender lo que fue la prosperidad de ese siglo, de ese Burgos de los siglos XV y XVI, incluso XIV. Bien, yo diría que muy pocos son conscientes hoy de que el Burgos del momento, el Burgos que vemos aquí y que tienen en este momento, era una ciudad, pues bueno, no muy grande, un espacio, un recinto no muy grande, sobre lo que es hoy, que es bastante mayor que podemos ver. Bien, ese Burgos del siglo XVI, perdónenme un segundo que se me va esto, ese Burgos del siglo XVI, que es el que vemos aquí, era una ciudad muy importante, pero muy importante en España y muy importante en Europa. Eso no debemos perderlo de vista. Era una ciudad dinámica, era una ciudad internacional, era una ciudad en la que entraban y salían unos grandes contingentes de acarreos, que se decía en la época, de todo tipo de productos, en la que residían comerciantes no solo burgaleses, sino de muy diversas naciones, y en la que lo comercial hablaba de tú a tú con Brujas, con Amberes, con Ámsterdam o con Toulouse. Una ciudad en la que con demasiada frecuencia, o al menos con mucha frecuencia, paraba el rey y su corte. Pensemos que, dice, no es seguro, pero es muy probable que allí recibieran los reyes católicos a Colón a la vuelta de su segundo viaje. Ahí muere Felipe el Hermoso. Es decir, ahí se firman las leyes de Burgos, las leyes de indios. Es decir, y ahora lo vemos, ¿qué es lo que ocurre? Que esas ordenanzas para el tratamiento de los indios, vulgo leyes de Burgos, de 1512, que son el auténtico antecedente de la Declaración de Derechos Humanos, en la que se considera que la naturaleza del indio es jurídicamente un hombre libre, y eso somos la primera nación, y eso hay que plantearlo, que nos lo planteamos y nos lo decidimos, que a veces hay que recordarlo, y más en un momento actual. Bien, todo eso se está haciendo desde Burgos. Es una ciudad con un potentísimo cabildo catedralicio, con un obispo a la cabeza y con una serie de monasterios, una orla de monasterios que de alguna forma marcan el pálpito de la vida de la ciudad, unido también a un concejo potente y ligado a los mercaderes y desde luego a una importantísima comunidad de mercaderes, tanto burgaleses, castellanos
como de otras naciones. Es una ciudad que habla en cortes y eso yo creo que hay que tenerlo presente. Es decir, es un territorio, es una ciudad que recauda las rentas provinciales, los servicios al rey, en un amplísimo territorio que llega hasta Santander. Esa figura o esa provincia que quedará claramente definida en el 18 con las intendencias. Pero claro, es que de repente nos damos cuenta de una cosa, el Burgos del momento estaba en la meseta, pero tenía puerto de mar. Y eso hay que tenerlo presente y hay que entenderlo. Vamos pues a acercarnos a ese Burgos y me vais a permitir que nos acerquemos a través de los ojos de Navajero. Como sabéis, Navajero reside en Burgos entre el 17 de octubre de 1527 y el 22 de enero de 1528. ¿Por qué digo esto y por qué insisto en los meses? Porque va a estar en los meses más duros del invierno, sin duda alguna. Y hay que tenerlo, vamos a ver cómo eso va a jugar un papel importante en su percepción del paisaje de la ciudad, además de otras cuestiones. Bien, nos ha dejado, por tanto, unas pinceladas muy interesantes que son las que luego vamos a ver cómo hemos llegado a esa situación, porque yo creo que su visión de la ciudad es bastante acertada en bastantes puntos. ¿Qué nos dice de Burgos? En primer lugar, que es una ciudad, es una buena ciudad. Es una buena ciudad. Es una ciudad que tiene buenas casas, pero las calles son estrechas. E incluso la más estrecha de todas, curiosamente, al menos en una parte, no en la otra, es aquella en la que habitan los mercaderes, que es tan oscura, según él, que la llaman la cal tenebrosa. Veremos que en los mapas nos va a aparecer siempre como la calle tenebregosa y va a llegar con esa denominación, desde luego, como mínimo hasta el siglo XVIII, casi XIX. Es una ciudad, como luego veremos, que dice que el sol viene de acarreo. No hay sol, tienen que traerlo de fuera, pues como con el resto de víveres, como ahora veremos. ¿Qué nos dice respecto a su población? Que está bien poblada y que tiene toda suerte de artes y oficios, pero no dice que haya muchos, dice que hay variedad, que son dos conceptos distintos. Por otro lado, dice que viven algunos hidalgos y señores, no muchos hidalgos y señores, algunos, pero la mayor parte, insiste, de los vecinos son ricos mercaderes que andan en sus tratos, no solo en España, sino en todo el mundo. Y aquí tienen buenas casas, e insiste en ello, y viven muy regularmente, y el muy regularmente quiere decir muy bien. Y dice, siendo los hombres más corteses, y algo que me ha llegado al alma, y honrados que he visto en España. Lo digo lo de que me ha llegado al alma por eso de mi procedencia, evidentemente. Dice, y son amigos de los forasteros. Es decir, es una ciudad abierta, es una población abierta, no es una población cercana, pecata, provinciana, en absoluto. Y luego dice algo que probablemente cabría mucho a alguna de nuestras ministras, pero ¿qué le vamos a hacer? A mí no me molesta en absoluto. Las mujeres son en lo general hermosas y se visten honestamente. Dice y avanza, da un paso más. En las tierras de Burgos se cría poco vino y el trigo que se coge no es bastante. Es decir, no tiene en el entorno un medio físico que pueda en el siglo XV y XVI alimentar a esa ciudad, clarísimamente ya a esa población. Y dice, por todo ello, todo se trae a la ciudad en carros y en mulos, pero no falta de nada, no falta lo necesario para la vida porque es un pueblo rico, e insiste. Dice, se venden muchas mercancías que se llevan y se traen de todas partes. Y luego tiene una postilla muy graciosa, dice, los mejores vinos de España. Evidentemente, el vino estaba llegando a Burgos, como luego veremos, pues no solamente de la Ribera, sino de Valladolid, de zonas muy variadas. De la catedral no se muestra absolutamente entusiasta. Dice, la catedral es grande y bella, pero oscura y fría. Venimos de la Italia del Renacimiento. Es un gótico y dice, tiene muchas capillas, la del Condestable es muy rica en adornos. Bien, y es la mayor. Bien, volveremos sobre ella. Dice, en la Vega de Burgos, y ahora nos vamos a la Llanada, en la Vega de Burgos, fuera de la ciudad, hay muchos monasterios. Luego lo veremos. Hay muchos monasterios, habla de dos al norte, la Merced y San Francisco, nombra San Pablo, nombra San Agustín, las Huelgas y Miraflores. Esos están un poco fuera y así lo recoge, pero los nombra. Y luego refiere al hospital. Fíjense, estamos hablando de una ciudad con varios hospitales. Es importante porque luego veremos el por qué tiene hospitales. El Hospital del Rey es muy hermoso. Efectivamente, le llama la atención. ¿Qué más nos está diciendo de esa ciudad? Una vez que nos ha dicho todo eso,
Dice, nos habla de la situación, dónde está colocada la ciudad y nos dice está en la falda de un monte al que rodea por los tres costados. Es decir, la ciudad está inserta, el castillo está inserto ya en la ciudad en ese momento clarísimamente. Dice, en lo alto del monte y dentro de ella está el castillo, que se tuvo por muy fuerte, pero ahora ya es más bien endeble. Y luego dice, por bajo de Burgos, es decir, como alejado de Burgos, como si no formara parte de la ciudad, al menos en esa percepción, corre el Arlanzón, cuyo valle es muy verde y tiene muchos árboles, especialmente sauces, y sería, e insisto en esto, sería lugar muy agradable si aquí se apeteciera el fresco. Y a continuación incide, hace mucho frío, nieva y hiela muchos días y llueve muchísimo. El cielo está casi siempre nublado, siendo el sol raro, el sol limpio muy raro. El sol, como las otras cosas, viene a Burgos de acarreo. Claro, aquí toca claramente con partitura. El tipo se ha tragado el otoño y el invierno burgales. Pero cuando se refiere al verano, dice, el verano, que es corto, y eso es cierto, ya saben la frase esa que utilizamos mucho los burgaleses, de que en Burgos hay dos estaciones, el invierno y la del ferrocarril. Bien, efectivamente, el verano es corto, dice, suele ser calurosísimo. Ahí, insisto, toca sin partitura, ahí toca de oído porque no lo es. Pero en cualquier caso, bueno, es la percepción que en ese momento tiene. Bien, ya les decía, como ven, está dando unas pinceladas, yo creo que muy acertadas, ya lo veremos, de una ciudad que en ese momento debe estar en torno a los 22.000 habitantes, que llegará a mediados de siglo probablemente a los 25.000, depende un poco de los autores que estemos manejando, y que a partir de ahí perderá población y se hundirá cuando quiebre el comercio europeo. Aquí ven algunos de los aspectos, simplemente para que vean en el mapa cómo efectivamente el castillo estaba, lo que era el límite de la ciudad es esta línea amarilla que ven aquí, que la vemos también aquí en el mapa de Coello, y cómo efectivamente el castillo queda ahora mismo y quedaba absolutamente metido dentro de la ciudad. Ya en el siglo XVI, a principios del XVI, ya estaba absolutamente metido dentro de esa ciudad. Vamos a ver entonces cuál es el origen de esta ciudad. Esto que estamos viendo aquí, cómo surge, por qué surge y por qué surge ahí. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver? Yo, el hilo conductor de lo que voy a decir, aunque no voy a decirlo exactamente en este orden, pero son las ideas que quiero que nos queden a todos claros, es que nace como ciudad de frontera, pasa a ser ciudad hito en el Camino de Santiago y de ahí a ciudad comercial y ciudad de mercaderes, que son dos conceptos similares pero distintos, que luego hay que contar con ese Burgos que tiene Burgos fuera de Burgos, es decir, como ese salto de los burgaleses fuera que generan otro Burgos, en expresión de Hilario Casado, y cómo hay un momento en que Burgos pasa a ser la sombra de sí mismo cuando se hunde el sistema comercial y el sistema de naciones. Y al hilo de eso iremos viendo cómo era el espacio urbano en los distintos momentos. ¿Qué tenemos que decir? Bueno, pues que Burgos surge como ciudad de frontera. Surge y su origen es, insisto, claramente defensivo, ahí está su castillo, y nace al socaire de la reconquista, de la defensa, de la repoblación, ojo, y de la fijación de la frontera del Duero. Y así se sitúa en la zona baja de la falda de la colina, coronada por el castillo, pero en la falda, insisto, no en el valle. No en la parte llana, que es la que ahora llegamos y vemos de Burgos, no aparece en el llano, está alejada de la Arlanza, a espaldas de la Arlanza y defendida también por el Cerro de San Miguel. Muy pronto se rodea de una pequeña muralla y de ahí parece derivar, según algunos autores, su nombre, ese Burgus, que sería pues sería la acepción de núcleo fortificado, significaría núcleo fortificado, que sería un germanismo que se incorpora al latín en época tardorromana. Esa es una de las versiones, luego veremos alguna más. Se funda, y eso tenemos la fecha, el año 884, lo funda el conde de Castilla, Diego Rodríguez, llamado Diego Porcelos generalmente, y según las crónicas por orden del rey Alfonso III. Según algunos autores, no se trató tanto de establecer un núcleo de población ex novo,
sino de aglutinar en esa falda de la montaña una serie de pequeñísimos núcleos de poblamiento protegidos por ese castillo, y de ahí también podría venir esa palabra Burgos. En cualquier caso, sea como fuere, constituye un punto más, un castillo más en la línea defensiva del Duero, en la frontera duriense. Pero vamos a ver cómo esa frontera duriense nos encontramos a la altura del 930, más o menos. Burgos pasa a ser capital del condado de Castilla, en un principio dependiendo del Reino de León, en ese papel aproximadamente, pero se independiza rápidamente del Reino de León. Recuerden la leyenda de Fernán González, y se establece el Reino de Castilla. Y Burgos deviene en capital del Reino de Castilla. Ya es otra cosa, todavía con una acepción relativamente defensiva. Bien, con la presencia de los reyes, con muchísima frecuencia en esa ciudad, de su presencia física y sus intereses, claramente, como iremos viendo. Bien, es muy conocido, como todos vemos, y el otro día se puso de manifiesto en otra de las conferencias, la corte es itinerante, no tiene un sitio fijo, luego será capital o no, pero el rey irá y vendrá, pero permanecerá en Burgos con muchísima frecuencia. Bien, ¿qué es lo que está pasando? Y me interesa incidir en esto porque luego lo vamos a ver. Cuando los reyes están viniendo en ese siglo y en los siguientes a Burgos, rarísimamente se aloja en el castillo, prácticamente nunca, sino que a partir de la fundación del monasterio de las Huelgas, que saben ustedes que queda en el mapa que tenemos aquí, no se ve, pero en fin, queda en las aguas bajas del Arlanzón, relativamente alejado de la ciudad, pero en absoluto separado de ella desde aspectos de funcionalidad. Les decía, se aloja en el monasterio de las Huelgas, recuerden, fundado en 1187 por Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet. En otros casos, en la residencia de algún hacendado, de algún importante comerciante o hidalgo, y a partir de la construcción de la Casa del Cordón, de la que hablaremos luego brevísimamente, la Casa del Cordón la construye, recuerden, el condestable de Castilla, el buen conde de Haro. A partir de ahí será la Casa del Cordón el punto donde normalmente se aloje el rey durante bastante tiempo. Bien, vamos a ver, por tanto, cómo ese papel de Burgos es importante, pero a partir de la conquista de Toledo, a partir de 1085, pierde peso y empieza a ganar más peso el área sur. Toledo gana peso desde el punto de vista de capitalidad o en sentido amplio, y lo va a perder Burgos. Ahora bien, lo que no va a perder Burgos es su dinamismo económico, su crecimiento urbano, como resultado de lo que hoy llamaríamos esa posición geoestratégica entre la meseta y el Cantábrico. Habría que preguntarse por qué, porque si no es difícil entender la evolución del espacio urbano burgalés, ¿por qué Burgos asienta su núcleo primigenio no en el llano, sino en la falda de la colina? ¿Por qué no se pega a la Arlanza? Pues miren, no se pega a la Arlanza por una razón importante. En ese momento el Arlanza es un espacio insano. Les voy a pasar este mapa y luego lo veremos mejor en otro que vamos a ver. Mire, es un espacio insano por el propio río, y es un espacio insano porque todavía es un espacio con una red hidrográfica no excesivamente madura. Entonces coinciden en el espacio que sería la llanura lógica para Burgos, coincide en el Arlanza, desemboca el río Vena, un poco antes en el Vena, que es este que tenemos aquí, que en este momento, a ver, que no consigo darle al el río Vena, que lo tenemos por aquí, es este que queda fuera de la muralla en su momento, como luego veremos. Aquí tenemos una serie de esguevas, toda la zona está plagada de esguevas y de arroyos. Al otro lado del Arlanzón tenemos el río Cardeñarijo, tenemos la esgueva de San Ginés, la esgueva de San Lucas, es decir, es un espacio realmente insalubre, con lo cual toda esa zona, y lo veremos de cara a futuro, y eso será un tema, no voy a poder entrar, pero sí que sepamos, va a ser necesario tener la ciudad plagada de puentes, pontones, pasarelas,
porque evidentemente el agua sube cuando llueve, baja cuando no llueve, muchas calles en realidad son una esgueva, aquí tenemos, es todo agua la calle y por tanto hay que hacer pasarelas para entrar a las viviendas, eso dificulta los movimientos en muchos casos. Claro, eso tiene riesgos de inundación importantes y luego tienen un coste de mantenimiento muy importante y tiene otro hecho curioso e interesante y es la limpieza de la ciudad. Por un lado, si tengo agua bastante, la tendré limpia, pero cuando bajan las aguas, cuando llega el verano, ya puedo empezar a tener problemas distintos, porque aquello puede no oler excesivamente bien. Y la percepción es distinta. A veces uno coge documentación de los siglos XVI o XVII y se perciben las esguevas como un problema en parte sanitario, pero cuando uno coge el Madoz en el 19, la limpieza de la ciudad de Burgos precisamente se entiende que es gracias a las esguevas. Se dice que es una ciudad que no tiene problemas ni de agua ni de limpieza porque está plagada de esguevas. Otro aspecto importante, si se fijan, es que estamos en centro de la meseta, estamos a 859 metros sobre el nivel del mar, en la submeseta norte, y eso explica las características climáticas que todos conocemos y, por tanto, las posibilidades agronómicas del entorno, que eso hay que tenerlo presente y explica la necesidad de acarrear casi todo a la ciudad en su momento y, por tanto, la distribución del espacio comercial dentro de la propia ciudad. Bien, si seguimos avanzando y yendo hacia esa ciudad de comerciantes, volvemos a esta imagen. Esa ciudad, hito en el Camino de Santiago. Avanzado el siglo XI, la frontera de la Reconquista ha traspasado ampliamente el Duero, hemos visto que había llegado a Toledo, y la ciudad pierde absolutamente la importancia militar, desaparece esa función y podríamos pensar que eso hubiera sido el final de la ciudad. No es así. No es así porque se convierte en un hito del Camino de Santiago. Pasa por ahí el Camino de Santiago, pasa además ese Camino de Santiago justo por lo que era el límite de la ciudad del momento, va bordeando esa ciudad del momento. Por tanto, eso unido a esa conexión que les decía con los puertos del norte, hace que se produzcan varios elementos que son los siguientes. Por un lado, que empiece a adquirir fuerza el comercio, empieza a ser importante. No estamos tan alejados de todo como para que no lleguen productos. Por otro lado, tengo que traerlos porque el medio no me es excesivamente bondadoso. Y luego tengo población a la que tengo que abastecer. Es decir, empieza a ser importante el comercio, se produce un aumento de la actividad económica y se produce un crecimiento demográfico. Por otro lado, desde el punto de vista urbano, vamos a ver cómo esa ruta de ese margen de la ciudad que teníamos y su entorno se nos va a llenar de iglesias, se nos va a llenar de ermitas, se nos va a ir llenando de hospitales, toda esta zona y luego ya el entorno, se nos va a ir llenando de todo ese tipo de edificios o de instituciones que van a atender el espíritu y el cuerpo de los caminantes. Ahí tenemos el Hospital del Rey de 1195, el de San Juan, hay que irse ya al siglo XV, el de la Concepción hay que irse a principios del XVI, hay otros menores, y ya vamos a ver un hecho importante, y es que, sobre todo, avanzando ya en el XIV y el XV, en esa creación de hospitales, monasterios, etcétera, tendrán ya un papel importante esos comerciantes que todavía en el XI no lo son. Bien, vamos a ver cómo esos peregrinos entraban por la puerta de San Juan, que en un segundito, porque aquí no la vemos, pero aquí sí, entraban por la puerta de San Juan con un magnífico monasterio y hospital y la parroquia de San Lesmes, cruzaban toda la ciudad, subían por la calle de San Juan, bajaban por Tenebregosa y salían por la puerta de San Martín. Y es exactamente eso que vemos aquí y que se ve cómo se están situando todo ese tipo de edificios más o menos cerca de esa zona. Claro, 1075 es un punto muy importante en la historia de Burgos y en la estructura urbana de la ciudad y en la estructura social y socioeconómica. Y es que en 1075 lo que nos encontramos es que se da el traslado canónico de la sede episcopal desde Oca a la ciudad de Burgos. Y se inicia la construcción de una primitiva catedral románica que después
se va a derribar y a partir de 1221, con Fernando III, que el día 21 de julio de semejante año, fíjense la corona presente en Burgos, se pone la primera piedra y se inicia la construcción de la catedral. Bien, ese hecho, insisto, esa instalación de la catedral y el obispado no es un hecho baladí. Y no es un hecho baladí por varias razones. En primer lugar, porque se va a generar un nutrido cabildo catedralicio que vamos a tener ahí, que va a tener dinero y que va a consumir, ojo, y que va a estar presente en la vida y que va a estar demandando derechos y rentas dentro de la ciudad. Por otro lado, va a llegar el capital procedente de los diezmos de todo el episcopado, aparte de las donaciones, porque recuerden que en principio, y simplificando bastante, de los diezmos de cualquier parroquia, 1/3 era para el obispado. Luego eso va a llegar ahí sistemáticamente todos los años, cuando en agosto se recogen las cosechas, ya sean frutos, ya sean dinero. Por otro lado, va a surgir un enfrentamiento entre esos monasterios que van a ir surgiendo también, en muchos casos, pero sobre todo, más que con los de la ciudad, con los grandes monasterios de la provincia, Cardeña, que está relativamente cerca, Oña, que está más alejado, Miraflores, que está más cerca, en buena medida por el tema de los diezmos, porque muchos de esos monasterios medievales, sobre todo hablo de Cardeña o hablo de Oña, más que de Miraflores, aunque Miraflores tenía las tercias reales, la realidad es que tenían cotos redondos y no pagaban diezmos, y eso al obispado pues no le convencía mucho, y además eran perceptores de diezmos. Por otro lado, vamos a encontrar también que la catedral va a ir adquiriendo poco a poco un importante patrimonio inmobiliario urbano y derechos sobre elementos de la ciudad, y eso bajo las distintas figuras jurídicas. Ya podía ser el cabildo, ya podía ser el obispo, ya podían ser algunas de las capillas que había. Es decir, ese es un tema que tengo que estudiar, no lo tengo terminado de estudiar, pero que empecé a verlo para el siglo XVIII, momento en que de alguna forma ha cristalizado todo ese sistema de control urbano por parte de la catedral. Por otro lado, la localización de la catedral en esta zona central, que es una zona central baja en ese momento, porque el peso de la ciudad está en esta zona, no en esta tan baja, ya nos genera ciudad. Es decir, amplía el espacio urbano y crea un nuevo espacio urbano. Y luego vamos a ver cómo, y se lo decía antes, en el entorno de la ciudad, pero fuera de ella sobre todo, es donde se nos empiezan a situar esta serie de monasterios que van a estar ahí, que son una imagen importante en la ciudad, que no me va a dar tiempo a entrar mucho, pero en su momento o cuando vayamos podemos analizarlo y verlo. Bien, si volvemos a la ciudad, hay que decir que, bueno, a lo largo de ese siglo XII y XIII, hay un crecimiento demográfico, hay una actividad económica muy importante que impulsa el crecimiento de la ciudad y su caserío se va desplazando progresivamente hacia la llanada. La llanada se va ocupando. Porque además, y se van a ir abandonando poco a poco los barrios altos, hasta el punto de que queda casi como una zona de arrabal. ¿Por qué? Bueno, pues por dos razones importantes. Uno, el problema de acceso. Están en alto, las calles son más estrechas. Dos, tenemos un problema de abastecimiento de agua. ¿Por qué? Porque cuando se ponen a hacer fuentes, el problema que tienen es o que no les llega si no le meten mucha presión, y si le meten mucha presión se rompen los encañados. Por lo tanto, solamente va a quedar la zona norte, pues una zona casi yo les diría de paso. Miren aquí también qué bien se ve eso que les decía en un mapa actual de la posición. No consigo con este cacharro la posición de la catedral y todos los elementos que tenemos alrededor y esta zona alta que hoy evidentemente no está ocupada. Bien, aquí teníamos, les decía, esta catedral, perdonen, se lo estaba contando, pero no les estaba pasando la imagen, donde les decía, esta es la clave y lo que significa esa catedral. Aquí teníamos ese monasterios visto desde otra forma, pero fíjense que se ve muy bien, con la catedral y el nuevo centro urbano,
y todo este límite de monasterios que quedan la mayoría fuera de lo que va a ser el otro hito importante de este momento de Burgos, que es la creación de la muralla. Fuera de la muralla y lejos, les decía, queda el monasterio de las Huelgas, pero con tremendos intereses en la ciudad, y aquí tenemos toda esta zona llana donde sí que tenemos monasterios y donde está empezando a crecer un arrabal, que es este arrabal de Vega, que es un arrabal importante, ahora lo veremos, otro arrabal San Esteban, y luego tenemos una zona más que ahora vamos a ver en detalle, no voy a avanzar más hasta ver el siguiente aspecto. Vamos a ver, aquí nos vamos a encontrar con un hecho interesante, y es que en 1276 se va a construir la muralla. Una muralla, la anterior era pequeña, había quedado fuera de servicio, diríamos, y además el caserío la había saltado, y en 1276 Alfonso X escribe a la ciudad agradeciéndole que haya decidido amurallar la ciudad. Probablemente fue una sugerencia del rey, claramente. Y el resultado, pues sería lo que vemos aquí. El resultado serían esto que les pongo aquí, una muralla que encierra un territorio de 45 hectáreas, tiene 3,5 kilómetros, 93 torres, 12 puertas y 9 metros de altura aproximadamente. 12 puertas necesita la ciudad, de muy distinto tipo. Si observan, unas han desaparecido, otras quedan. Aquí tenemos pues una muy típica, que esta es, no lo conseguiré, esta es, pues tiene recuerdos clarísimos. Aquí tenemos la de San Martín o la de San Esteban, que nos está hablando claramente de una influencia morisca. Aquí tenemos la de la Plazuela de Margarita, que yo le tengo especial cariño por este gran caserón que tenemos aquí, del que hay muy poca información, pero es la Casa de las Cuatro Torres, construida, es un palacete claramente de mercaderes, como luego veremos, de los típicos, y que en el siglo XVIII se utilizó como contaduría de rentas, y ahí es donde estuvo guardado el catastro de Ensenada durante una muy larguísima temporada. Aquí tenemos la puerta de San Juan, que es esta misma que tenemos aquí hoy, y además tomada desde la misma visión, con San Juan y San Lesmes al lado. Y aquí tenemos la que sí que es muy emblemática, que es, digamos, la puerta de Santa María, que es la imagen que tenemos, es una remoción que se hace precisamente en el siglo XVI, una modernización y una mejora de la puerta emblemática de entrada en la ciudad desde el sur, que era la puerta fundamental, la más ancha, donde entraban los carros más importantes, y en cuyo entorno estará ahora, como luego veremos, todo este entorno está el espacio comercial, y además va a dar acceso a la catedral, y aquí se va a instalar el concejo. Catedral y concejo no muy alejados, que no es bueno. Tendríamos otra desaparecida, más pobre, fíjense que había puertas, portones, etcétera, que es la de Santa Gadea. Santa Gadea con esos visos que tiene y esos recuerdos de Iglesia Juradera de Castilla. Bien, ¿qué significa eso y qué quiero que veamos con eso? Pues miren, con esa muralla, que luego veremos cuáles son sus dificultades o no, la ciudad podríamos decir que se estructura de la siguiente manera. Por un lado, el castillo, claramente, como toda buena ciudad castellana medieval, tiene su judería y su aljama, que serían estas zonas que tenemos aquí. Tendríamos un barrio de comerciantes, básicamente, y nobleza y burguesía cristiana, que sería toda esta zona que tenemos en azul, fundamentalmente. Tendríamos una serie de iglesias que pueden ver, tendríamos una zona de barrios bajos que estarían pegados al río, zona más insalubre, como pueden ustedes ver, y tendríamos también toda esta zona que va a ser el barrio de los gremios y después también el barrio de los espacios de carácter más comercial. ¿Qué tendríamos que decir y aquí tendríamos que va a surgir, sobre todo a partir ya del siglo XII y sobre todo el XIII, el arrabal de Vega, aquí el arrabal de San Esteban, que se nos estaba despoblando, el de San Pedro, que será un espacio no muy salubre porque en la bajada del río después tendremos los lavaderos de lana y los batanes, pero aquí tendremos el arrabal de Vega, que es el espacio plano, que se va a ir valorizando a partir del siglo XV, XVI sobre todo, y luego también quedará parado evidentemente en el XVII y en el XVIII será interesante otra vez. Y hoy es la zona llana de la ciudad por la cual entramos generalmente yendo desde Madrid
y que a todos es los que nos suena la entrada a Burgos. Bien, ¿qué problemas nos va a plantear esa, o qué ventajas, esa muralla y por qué se hace? Miren, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la muralla que ahora se crea no es una muralla defensiva, a pesar de su tamaño, de su extensión, de esos media de altura de 9 metros que llegaba a 13, en algunas zonas más altas. Pues tiene una finalidad fundamentalmente fiscal y sanitaria. Ya empezamos a hacer una ciudad en la que se mueve mucha población, en la que se mueve el comercio y hay que cobrar pontazgos y portazgos. Y eso hay que controlar quién entra, cómo entra y qué productos hay ahí y qué beneficio pueden sacar el concejo o la corona o la catedral o algún monasterio, porque algunos tenían algunos de estos derechos enajenados. Por otro lado, la muralla supone a medio plazo unas dificultades de acceso y de movilidad en la ciudad, como nos pasa a todos, y eso hizo que fuera necesario a lo largo de su historia ir ensanchando algunas de las puertas que eran puramente portones en muchos casos, algunas eran excesivamente pequeñas, sobre todo en el 500, sobre todo en el 500 ya se han quedado pequeñas, hay que agrandar muchas de ellas. Por otro lado, es un coste para el concejo, porque claro, los reparos son continuos, porque lo de romper la cerca está muy bien, porque si hay que colarse, está ahí. Pero claro, es un problema porque si rompemos la cerca es un problema fiscal, pero es un problema sanitario. La cerca tiene el otro valor importantísimo de aislar en una situación pues, como la que estamos viviendo ahora. Por otro lado, esa cerca se empieza a utilizar, muy en contra de lo que quiere, por supuesto, el concejo, como muro para las viviendas. De manera que se quejan, hay múltiples escritos en el archivo municipal que tiene una riqueza documental espectacular, de que se adosaban las casas a la muralla y se habían ventanas y puertas en la muralla, pero desde las casas. Y por tanto, en 1595 se ordena cerrar todas las puertas y todas las ventanas que se han abierto en la cerca. Está ahí, hay que mantenerla, hay que jugar con esa realidad. Y por otro lado, hay quejas continuas de la utilización de la muralla como estercolero. Es decir, se echa todo ahí detrás, ya ir al río o no ir al río, para eso está el Vena, baja desde las esguevas, e incluso hay un caso muy, muy llamativo, que es el Palacio del Conde de Salinas. Hoy ese palacio ha desaparecido, estaría situado, esta sería aproximadamente aquí, pegado a la muralla en esta zona, donde estaba absolutamente pegado y el conde de Salinas había abierto un caño para dar salida a las letrinas de su palacio. Claro, en 1554 el concejo se lo toma en serio y le obliga a cerrarlo. Bien, ese es un poco digamos, el pulso de ese espacio físico que es la ciudad de Burgos. Aquí teníamos, les decía, esa muralla, lo hemos visto antes, y esa muralla en la que ese grupo, esa población que tenemos mozárabe está claramente participando fundamentalmente en la construcción de la misma. Hay otro hecho importante que a mí me gustaría, fíjense aquí la puerta, les decía que vemos aquí arriba, y aquí vemos el arco de Santa María, que llamamos hoy, que es Francisco de Colonia quien participa en él. Ojo a esto porque luego volveremos sobre esa idea de ese mecenazgo que no puedo ver en serio, pero que sí que me permite hablar de esos artistas que están viniendo de fuera a participar en la ciudad. Bien, ¿qué más tendríamos que decir? Fíjense, hay otro hito importante, un poquito en 1256, en algún sitio aparece el 55, pero en el archivo tienen el privilegio, está catalogado como fechado en 1256. Es que se da a Burgos el fuero real. El fuero real que da una serie de exenciones a sus pobladores, a sus mercaderes, le asigna al concejo una serie de rentas, de los montes, de las dehesas que hay en el entorno, exime del pago de la marzadga a aquellos que acudan a ayudar al rey con sus huestes. En cualquier caso, ¿cuál es el objetivo de este fuero? Que es el primero, pero que como él se va a dar luego a Soria, se va a dar a otra serie de ciudades castellanas. Bueno, el objetivo fundamental es a corto medio plazo unificar todo lo que es el derecho local castellano, de manera que cada concejo no haga lo que quiera, sino que entre dentro de una normativa, de manera que ese fuero real deroga las normas locales anteriores para llegar
con el paso de unos pocos años a la imposición de lo que sería el regimiento de la ciudad, los regidores de la ciudad, el justicia y los regidores. El rey, a través de ellos y de su nombramiento, controla la ciudad. ¡Ojo! Pero fíjense que eso significa una cosa, que esa institución que es el regimiento es una institución que en Burgos no va a ser solamente de nobles e hidalgos como en muchos sitios, sino que efectivamente van a estar presentes, pero los mercaderes van a intentar siempre estar presentes ahí y ese modelo de comportamiento en Burgos es el que van a seguir también en otras ciudades europeas donde se instalen. Por tanto, importante porque también indica que sí es verdad que ya no es la capital de Castilla, sí es verdad que la corona tiene alto interés en estar dentro de esa ciudad y controlar esa ciudad de alguna manera. ¿Qué más me interesa que vayamos viendo? Que ya no quisiera pasarme de la hora, pero sí que me gustaría verlo un poco. Miren, nos encontramos entramos ya en el siglo XIII, siglo XIV, con una ciudad por la que están pasando gentes de toda Europa y que recorren el camino del apóstol. Esas gentes generan una fuerte demanda de productos, traen nuevas ideas, traen noticias, traen gustos de lugares lejanos y es una ciudad con todavía fuerte relevancia política, con presencia periódica del rey, pero sobre todo económica. Pero es una ciudad que hay que abastecer, porque además si me viene cada 3x2 el rey con la corte y tengo gentes continuas, yo tengo que abastecer a esa ciudad. Entonces mi problema es que lo primero son los suministros básicos, los productos de primera necesidad, trigo, pan, vino, carnes, pescados. Entonces, dada la situación de la ciudad, lo que nos encontramos es que ese abastecimiento lo van a llevar o se va a llevar de la mano de una serie de comerciantes que primero son comerciantes locales y como mucho, vamos a llamarles regionales y luego nacionales, que luego darán el salto y lo veremos a internacionales, a comerciantes internacionales. El trigo está viniendo del entorno, pero no es mucho, está viniendo de la ribera, está viniendo desde la tierra de Campos. Pero luego que nos encontramos que el pescado viene del norte y por tanto en la puerta de entrada y la posición para ese pescado que viene del norte lo vamos a tener en una puerta muy concreta en el espacio del norte, fíjense que entra por donde entra una de las esguevas. Y a partir de ahí vamos a tener que traer también carnes, hay que traer madera y están pidiendo madera desde la zona sobre todo de la demanda, carretas cargadas de madera que tienen que volver cargadas de algo, no me pierdan esto de vista. El vino, pues bueno, el vino es fundamental y aquí se va a traer vino pues desde La Rioja, desde la Ribera, desde Valladolid, desde Toro, que además comentan que es, en los textos que aparecen siempre se dice que es el mejor, no lo sé, pero en fin, en ese momento se estaba planteando así. Bien, esto genera un importantísimo tráfico de mercancías que les decía que es lo que va a hacer que haya esa primera infraestructura y planteamiento comercial. Ese comercio que además va a estar protegido por la corona que va a dar una serie de franquicias, de portazgos, de pontazgos, etcétera, y que son los que van a permitir dar el salto a esos comerciantes a nivel nacional e internacional. Por tanto, ese comercio, les decía, será el esplendor y la ruina de Burgos. ¿Qué es lo que quiero que veamos? Fíjense cómo en esta estructura urbana que tenemos, ya ese nuevo espacio está en la zona que ha generado la catedral hacia el sur y el barrio de Vega es muy importante para el acceso de mercaderías. Las carretas muy pesadas solamente podían entrar realmente por el puente de Santa María, que era de piedra, aunque la madera está llegando casi toda, insisto, desde la zona de la demanda. Bien, vamos a tener dos mercados, uno de ellos Franco de Alcabalas, que eso es importante, y cuando se haga el catastro en el siglo XVIII presentará el ayuntamiento el documento de ese mercado Franco de Alcabalas y vamos a tener dos espacios importantes que urbanísticamente hoy son muy importantes y muy claros, la Plaza Mayor, la Plaza del Mercado Menor, que es la Plaza Mayor actual, y la Plaza del Mercado Mayor, que es hoy la Plaza de la Libertad, que es la plaza donde están esos espacios, vamos a llamarle emblemáticos, hidalgos, la Casa del Cordón, que luego la veremos, y el Palacio del Conde de Salinas. Ahí tenemos, pues tenemos situados, en este caso, la Casa del Peso, que la tendríamos, en la entrada. Aquí tendríamos todo lo que sería el mercado de candelería, verdulería, tendríamos después en toda esta zona
estaría todo el tema de las carnicerías pegadas a una esgueva y pegadas al río, como pueden ver. En ese mercado mayor lo que vamos a tener sobre todo es ese mercado franco, donde nos entra todo, casi todo, y tendríamos en esta zona de detrás de la catedral, por esta zona tendríamos las llanas, que era el mercado de cereales fundamentalmente, estaba también la alhóndiga, etc. La alhóndiga nos queda más acá, nos queda en este número 2, pero esta es la zona de ese mercado de las llanas, que tenía un interés grande, evidentemente, que es el que tenía el trigo, y que hoy tiene un interés estupendo para los que nos encanta pues ir de copas y tapeo de vez en cuando, porque en la llana de adentro que llaman, pues si no lo ha cerrado el COVID, hay un bar donde ponen un excelente vino, un excelente mosto, y no les cuento las patatas bravas. Por tanto, habrá que ir a verlas. Bien, tenemos también en esta zona, pegada también a una de las esguevas, fíjense el papel del agua, tenemos la zona de las pescaderías. Por tanto, este es el espacio comercial fundamentalmente de la ciudad, este es un espacio de mayor clase y esta es la catedral como centro de todo ese espacio. Bien, nos vamos a ir, por tanto, ahora a cómo a partir de todo eso se ha ido creando esos mercaderes, ese comercio internacional. A partir de aquí nos vamos a encontrar cómo de ese comercio puramente nacional y la inclusión de la lana merina y no merina, porque a veces pensamos que solamente el comercio era de merina, no es verdad, había al menos hasta 3 calidades de lana distintas, los mercaderes burgaleses, que curiosamente, y lo digo curiosamente no, es que son, como eran también en la zona de la Europa occidental, que es con quien van a estar comerciando, son gente culta, es gente con un notable sentido artístico, además de sentido comercial, y entonces nos vamos a encontrar cómo van a llevar ese Burgos de dentro a fuera, porque van a llevar determinados hábitos, pero los van a traer también, los van a llevar allí donde se instalen, y vamos a ver cómo hay una característica importante, y es que esos comerciantes que van a dar el salto, además de estar aquí, son empresas de carácter familiar, pero de carácter familiar en sentido muy amplio, pero es una empresa, son empresas familiares, hay nexos familiares que son los que permiten dar confianza, seguridad, coherencia y solvencia y solidez a esas empresas comerciales. Y vamos a encontrar en toda Europa el apellido Maluenda, el apellido Bernuy, el apellido Salamanca, el apellido Pardo, el apellido Aranda, el apellido Miranda, el apellido Gumiel, el apellido Frías, el apellido Polanco. ¿Cómo se va a conseguir? Pues en parte por unas estrategias de enlaces matrimoniales en muchos casos, que eso, insisto, da una cohesión financiera muy importante y comercial también, pero también, y en eso fueron muy hábiles, supieron mantener esa coherencia familiar, pero allá donde llegaron supieron en general integrarse bastante bien, y de manera que se decía que esa nación castellana, los grupos de comerciantes de una determinada nacionalidad, constituían lo que van a ser unos consulados, luego lo veremos, o unas naciones que se llamaban. La nación que recibía el nombre solían llamarse en la zona o nación castellana o nación española, estaban integradas por gran cantidad de mercaderes burgaleses y se hace continua referencia a ellos. ¿Qué es lo que van a hacer? Integrarse muchísimo en la vida de esas ciudades, mantener su especificidad burgalesa, pero también entroncar con matrimonios con burgueses, comerciantes, etcétera, de la zona donde están, y si en Burgos están haciendo capillas y están haciendo donaciones y están haciendo gremios, aquí también. Y vamos a encontrar pues capillas de los españoles o de los burgaleses en distintas iglesias. La iglesia de Colonia tiene una, por ejemplo. Bien, por tanto, vamos a ver cómo son capaces de mantener esa coherencia interna burgalesa y a la vez integrarse en esas sociedades. Y ya veremos que eso es importante tenerlo en cuenta cuando llegue la contrarreforma y el hundimiento del sistema. Les decía, eso les permitió acumular riquezas y les permitió dedicarse, además de al comercio, al préstamo. Préstamo que uno de sus grandes receptores, por supuesto, fueron los concejos, pero fue la propia corona castellana. Ellos financian a Juan II, financian a Enrique IV, financian a los reyes católicos, financian a Carlos I, pero también financian a Francisco I. Es decir, lo que nos vamos a encontrar es que han montado un sistema donde también
se hacen necesarios a la corona, necesarios al rey. Y eso es interesante y eso también explica, como decíamos el otro día, luego si acaso lo hablamos porque no me va a dar tiempo a entrar, cuál es la actitud de Burgos en las comunidades, cómo se adhiere pero chancletea rapidísimamente. Bien, por tanto, vamos a ver también cómo en esas otras ciudades van a seguir lo mismo, van a intentar conseguir regidurías en los concejos y, por tanto, insisto, son comerciantes burgaleses, son Burgos fuera de Burgos, pero que también son brujenses, son de Hamburgo o son de Rouen. Bien, ¿cómo llegamos a esto? Pues habría que decir que apoyados por los navíos y la experiencia marinera de cántabros y vascos, los mercaderes burgaleses continuaron durante los siglos, o insistiendo en los siglos XIV y XV, llevaron a cabo lo que sería la conquista comercial de las costas atlánticas. Ya habían llegado antes, pero ahora es, digamos, a fondo. De esas costas atlánticas que tenemos acá, a ver un segundito, todas estas costas atlánticas, Burdeos es una pieza clave, Bristol, Southampton, Brujas es fundamental y luego Amberes, es decir, van a dar ese salto, van gracias a la unión de los barcos y los mareantes, que dirían los sevillanos, los marineros cántabros y vascos, más los mercaderes burgaleses, van a hacer posible ese comercio que, insisto, se había iniciado en años anteriores. Antes del siglo XIV ya había comercio. Bien, los puertos clave van a ser Bilbao, Santander, Laredo y menos Castrudiales, pero también, y vamos a ver cómo lo que van a ir es a esos centros manufactureros y centros comerciales, primero, pero no solo, de las costas francesas, inglesas y flamencas. A partir de Sevilla darán también el salto hacia Italia. Italia será su salto, Sevilla será su punto de acceso, en Córdoba aparecen también bastantes, pero sobre todo Sevilla. Y entonces nos vamos a encontrar cómo se van a situar también en esas ciudades comerciales italianas, con una presencia menos clara, pero muy importante también en esa zona. Y los vamos a encontrar justo, insisto, casi por donde se va. Es más, los vamos a encontrar también, algo que solemos hablar solo de la lana como producto, otro producto que va a ser fundamental y luego lo veremos muy rápidamente, es la hierba pastel. Y esa hierba pastel les lleva a ser muy importantes en Toulouse, muy importantes en Francia y a una estrecha relación con Portugal porque se está trayendo o la están trayendo desde las Islas Azores, las Islas dos Azores. Bien, por tanto, fíjense que la geografía de los mercaderes burgaleses es mayor de lo que tradicionalmente se ha dicho. Se está estudiando cada vez más dónde estaban en el extranjero. Hay estudios que están haciendo por historiadores no españoles y se está poniendo cada vez más de manifiesto esta realidad. Por otro lado, se está poniendo de manifiesto otra cuestión. Es verdad que la lana es, de alguna forma, la espina dorsal de ese comercio. Pero no solo, y es más, no empieza por la lana, pero va a ser una pieza clave que efectivamente significa y tiene su propia dinámica, una dinámica en la cual se compra en otoño en la propia oveja, cuando llega el verano se esquila, se lava y se procesa en parte, a veces en los grandes lavaderos que hay fuera de Burgos, evidentemente en las zonas donde se compra, en la demanda o en áreas de Cuenca se compran incluso en distintas zonas, y otras, y luego se termina de lavar y de procesar en Burgos, en la zona baja de la Arlanza. A veces no, a veces viene totalmente ya limpia y empaquetada, pero no suele ser lo más normal, pero en fin, se da y bien, está ahí. A partir de ahí se meterá en carretas y de carretas irá a esos puertos del norte. Irá también a las ferias de Medina. Fíjense una cosa importante y decimos, hombre, no tiene mucho sentido llevar un barco lleno de lana y luego ¿qué? No, lo que va a ocurrir es que a través de eso, con esa pieza que fue la lana, en las bodegas de esos barcos que están fletando los comerciantes, irán también repletas de hierro, de pieles, de hierba pastel, de libros, de vino, de joyas. E insisto en esto de libros, y eso será importante. Ya sea al ir y al venir, va a ir lana, pero van a venir paños de lujo, van a venir libros, se van a exportar libros, se va a exportar vino, se va a exportar joyas y van a llegar joyas y llegan entonces estilos, formas, modelos que nos están llegando del norte.
¿qué es interesante o que me interesaría plantear? Y voy a ir terminando con cierta rapidez que no me quiero pasar excesivamente. Tendríamos que decir que tenemos grandes centros de comercio, que sería Brujas, Amberes, Londres, Rouen, La Rochelle y Toulouse. Claramente las Azores para la cuestión de la hierba pastel, que se va a traer desde Toulouse, que es la zona donde se aglutinaba el mercado y se traía para ser vendida en los centros fabriles de Segovia, Palencia, etcétera, a veces en duro enfrentamiento entre unos con otros. El azul añil era importante y había que hacerlo. Eran esas otras zonas que les decía del Mediterráneo a través de Sevilla, que Sevilla es importante. Bien, y ahí, claro, si yo estoy fletando barcos, yo tengo que asegurar esos barcos. Con lo cual, Burgos da un salto más y es que se convierte en la capital de los seguros de los fletes, en la capital de las letras de cambio, aunque en el tema de cambio, de letras de cambio, Medina del Campo va a ser probablemente más importante. Pero es una gran capital de seguros, no solo de mercancías que salen de mercaderes, sino de aseguramiento de esas mercancías. Insisto, es importante en esa situación el peso que tienen los mercaderes de Burgos en las ferias de lana de Medina. Es decir, no eran entendibles sin la presencia de esos mercaderes. Cuando los mercaderes de Burgos empiezan a ir menos, las ferias de Medina se resienten, aparte de por otra serie de cuestiones. Bien, en esa situación nos situamos el 21 de julio de 1494, en el que finalmente los reyes católicos acceden a la petición de esa universidad de mercaderes, de esos mercaderes de Burgos, y les conceden la creación de un consulado. El consulado, que aquí les pongo el edificio, el último que queda, porque uno que es ya del siglo XVIII-XIX, el primitivo estaba situado detrás de la catedral. Fíjense que su emblema es el ancla, es decir, es un emblema marinero en medio de la península, en medio de la meseta, evidentemente. Bien, ¿qué sentido tenía y qué es ese consulado o esa institución que es llamado también Consulado de Burgos o Tribunal Mercantil? Insisto, con un decreto, una pragmática que está firmada en Medina del Campo por los Reyes. Bueno, es una institución que son los propios mercaderes los que van a dirimir sus problemas, sus conflictos y sus pleitos. Es decir, la Chancillería es la entérrima, luego lo mismo que se estaba haciendo en Italia y se está haciendo en los países de Europa Occidental, de la costa, es crear ese consulado compuesto, ese tribunal mercantil, que va a haber los pleitos entre compañías, los pleitos entre mercaderes, los temas de los factores, los cambios, los seguros, los fletes y no solo los problemas, sino simplemente gestionar en muchos casos esas actividades. Bien, podemos decir, por tanto, que en esta situación la etapa más floreciente de la ciudad será precisamente 1550-1560. Esa es la etapa que se llama la Edad de Oro de Burgos. ¿Qué es lo que podemos decir? Que se ha dado un crecimiento, se da en ese momento además un crecimiento agrario en toda Castilla que lleva a un desarrollo rural, pero también a un desarrollo urbano, unido a todos los elementos que vemos en el caso de Burgos. Vamos a ver que son los años de mayor crecimiento demográfico. Se calcula que tendría entre 22 y 25.000 habitantes. En esto ya les digo que encuentro diferencias, pero en fin, son los límites que nos dan. Es el gran centro mercantil, pero ojo, y este es el problema, no es un centro manufacturero como lo podía ser Segovia. Y eso fue un problema serio. Es un momento de gran expansión del plano de la ciudad. El barrio de Vega entra con casas grandes, amplias, con espacios amplios para meter las mercancías, etcétera. Hemos ampliado enormemente ese espacio urbano hacia lo que será luego la expansión en el 18 y luego en el 20. Y es el momento de construcción, hablo ya siglo XVI, finales del 14-16, es el momento de construcción de palacios, remodelación de otros, capillas y remodelaciones de monasterios, construcción de capillas y de tumbas. Es decir, es un momento de auténtica eclosión por todos los lados, un momento donde florece la imprenta y las librerías, no solo la imprenta. Es el momento del mecenazgo artístico. Bien,
Eso nos va a terminar y va a terminar en la segunda mitad del siglo XVI. La segunda mitad del siglo XVI, la guerra de los Países Bajos frena evidentemente los intercambios con ese espacio, hay una recesión importante del mercado flamenco ya un poco antes y ya lo que sería la sublevación de 1568 es la puntilla a esa situación. Y luego hay otro hecho que se ha valorado menos y que ahora se valora bastante más, y es el cambio en lo que se llama el sistema gerencial de ese comercio. ¿Qué es lo que ocurre? El sistema de naciones del que venimos viendo, con grandes compañías, con diferentes sedes y agentes repartidos por medio mundo, es carísimo. Es excesivamente caro en este momento. Y en un cambio económico como el que se está produciendo, se va hacia un nuevo sistema que es la participación de socios temporales con sistemas de comisiones. Es decir, somos socios temporales un tiempo y tengo un sistema de comisión que es, hombre, salvo las distancias, las famosas UTEs de las que podemos hablar ahora. Aquí se ajusta mal a lo que era la estructura de los comerciantes burgaleses y ellos no acaban de cambiar, entre otras cosas, y ahora veremos por qué hay una serie de hechos que dificultan esa realidad. Por un lado, la pérdida de los Países Bajos. Por otro lado, la reforma y la contrarreforma. La reforma y la contrarreforma que llevan a una pérdida importante de cohesión de las comunidades y de las colonias castellanas de comerciantes. Están dispersas por Europa. Hemos dicho que estamos en plena época de conflictos religiosos. Vamos a ver cómo hemos dicho que algunos de esos miembros o bastantes se han incardinado muy bien en las sociedades donde están. Y en esa situación de escisión religiosa en Europa, pues nos encontramos que se produce entre las propias familias. Si cogemos la familia Bernoulli como ejemplo, pues encontramos la rama burgalesa cristiana cristianísima apoyando monasterios, haciéndose la tumba en San Lesmes y construyendo un hospital donde se va a alojar Santa Teresa, entre otras cosas, y la de Londres, donde sus miembros se parten. Se van a Amberes, parte de ellos, y se parten dentro del propio Amberes, se van a partir. Con lo cual, claro, los que nos encontramos en la rama burgalesa siguen católicos, los de Toulouse se parten en dos y los de Amberes se parten en dos. Es decir, se ha roto esa unidad, llamemos de pensamiento, de sentido de familia y de sentido económico. Por otro lado, o sea, se produce, evidentemente, dada nuestra relación con Inglaterra, una crisis con el comercio inglés, bastante claro, y luego pasamos, hay otro hecho fundamental, y es que el interés de la corona ya va a América. No es Europa Occidental, no es Burgos, es Sevilla y es el otro lado del Atlántico. ¿Habrá comerciantes burgaleses? Habrá, pero nos pilla una situación madura de los comerciantes desde mi modesto punto de vista. No sé si habláramos con quienes han estudiado más el tema, si estarían de acuerdo conmigo, pero efectivamente ahora mismo la preocupación, el objetivo es el sur y es el oeste, no es el norte. Y por otro lado, entonces Burgos se nos queda como ciudad de paso entre el norte y el sur solamente. En el 17 se nos irá abajo y en el 18, sobre todo la segunda mitad, tendrá su canto del cisne, pero no dará para mucho más. Bien, si ese es el hilo, llamémosle temporal, voy a intentar, a partir de unos edificios más o menos emblemáticos, plasmar ver cómo se plasmó en la ciudad algunos de estos hechos. Insisto, voy a hacerlo muy rápido y quiero que sean más imágenes visuales y si nos animamos a ir allí, allí lo veremos. Hablábamos de la importancia de los comerciantes como constructores de un patrimonio inmobiliario rico, de palacetes, etcétera, con fisonomías especiales, de los cuales algunos se conservan hoy. Uno de ellos es la famosa Casa del Cordón, que en este caso no es un comerciante porque vamos a tener la versión comerciantes y en este caso la versión hidalgos ligados a la corona, que sería, en este caso más que hidalgos, estamos hablando del conde de Haro, y luego duque de Frías, evidentemente, condestable de Castilla, que entiende que dado el peso político y económico de la ciudad, el rey tiene que tener, cuando llega, un sitio donde alojarse con de suficiente calidad. Y construye entre 1476 y 1482 este palacio que vemos aquí y que se lo he puesto en tres momentos distintos. Son imágenes del siglo XIX, esta es la actual, una vez reformado, o también llamado Palacio del Condestable. Palacio del Cordón por
del cordón de San Francisco que ven ustedes que tienen aquí y que parece que en realidad se utiliza ese símbolo para indicar la unión del conde y la condesa, de la pareja, los dos de casa nobiliaria importante. Bien, me gusta ponerlo por dos razones. Uno, por lo que significa, porque estaba en esa plaza del mercado, que era una plaza importante, un espacio importante en el momento. Enfrente tenía el del conde de Salinas, vamos a entendernos, y cuál va a ser su proceso, como iremos viendo luego. Simplemente, fíjense, el proceso de deterioro, luego lo veremos, y el proceso actual, que ya ha tenido una restauración desde mi punto de vista francamente buena, dentro de las dificultades, por parte de Caja Burgos. Caja Burgos hizo ahí un esfuerzo que yo creo que fue muy, muy encomiable y que hay que agradecer. Hoy es de la Caixa, ¿qué le vamos a hacer? Bien, ¿qué es lo que tendríamos que decir? Y me interesa también por dos razones. Fíjense, se construye, les decía, entre 1476 y 1482. Es el símbolo también de la unión entre dos grandes, Pedro Fernández de Velasco y Mencía, Mendoza y Figueroa. Es un edificio de transición del gótico al renacimiento, muy significativo, que se soluciona como casi todas estas casonas con un gran patio central donde podían entrar gentes y mercancías incluso, y que eso va a hacer que en muchos casos se conviertan en casas de vecindad luego, como luego veremos, y que ahora mismo pues ha servido para que en la parte baja, aquí no se ve bien, estén la atención al público del banco. El resto es una zona de carácter cultural y de oficinas. Bien, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar a Juan y Simón de Colonia. Hablábamos del mecenazgo, hablábamos de esa estética de arte que viene desde fuera construyéndolo. Es un edificio fundamental y por tanto todo su entorno durante mucho tiempo. Yo les he puesto aquí algunos hechos. Aquí se casa el príncipe Don Juan con la princesa Margarita. Aquí reciben los reyes católicos, no es seguro, pero muy probable, a Colón en su segundo viaje. Aquí muere Felipe el Hermoso, cachis la mar. No se le ocurrió otra cosa que jugar al frontón a la plaza. Y hace frío en Burgos, se acatarró, se cogió una pulmonía y se nos fue. Le vino fenomenal a Fernando el Católico, pero en fin, parece que pasó. Bien, ahí se instala Fernando el Católico cuando queda de regente y ahí firma en 1515 la incorporación de Navarra a Castilla, ahí firma las leyes de Burgos. Carlos I reside en 3 ocasiones, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, y Felipe V son recibidos allí cuando visitan la ciudad. Y allí se sitúa la reina María Luisa de Orleans mientras está la guerra de sucesión, los 8 o 10 meses que estuvo allí. Pero en 1748 pierde ya su condición de mansión real, está deteriorado, Burgos queda muy marginal, no es nadie o casi nadie, pasada ya, desde luego, la guerra, y lo que ocurre es que se convierte en una casa de vecindad. Entonces, en el catastro de Ensenada aparecen todo convertido en cuartos, y aquí además en los más altos vive gente muy pobre, jornaleros que viven de pescar cangrejos en el río, y lo dicen así. Y todos sus bienes son la habitación que tiene alquilada, los cangrejos que coge y vende para sostener a su mujer, y todo el mobiliario es la cama en la que dice Llago con mi esposa. Bien, en el 19 se le amputa una parte del jardín, parte de las fachadas, se abren puertas y les decía, en 1930 lo compra Caja Burgos, en el 53 es bien histórico-artístico, en el 83-87 se rehabilita, y me parece importante mencionar, aunque no lo vamos a ver, es que fue necesario utilizar tecnologías muy complejas y muy modernas en ese momento por el suelo, por el problema del río, y por la estructura que tenía, no se podían tocar las fachadas, y entonces fue complicado. Yo recuerdo ver prácticamente colgadas, ahora ya es más normal, sobre un suelo helado, los lienzos de pared cuando yo iba desde la Diputación a la casa donde residía, a casa de mis tíos, cuando estaba haciendo la tesis allí, pasando más frío que Carracuca 2 bajo cero. Bien, insisto, importantísimo. Ese mismo estilo encontramos el Palacio de Castilfalé, hoy residencia del Archivo Municipal, que también han hecho una labor importantísima de restauración. ¿Dónde se sitúa? Se sitúa donde era ese barrio de comerciantes importante, frente a la puerta catedralicia de la Coronería, justo detrás de esa catedral. Ahí es donde está la casa de Simón y Juan de Colonia, de los que hemos hablado antes, y hay un solar continuo, que estaba vacío.
Nicolás de Gauna, uno de los grandes mercaderes, lo compra en el 50 y construye este palacio de arquitectura típicamente burgalesa. Bien, en 1565 se lo vende a Maluenda, Andrés de Maluenda, hemos hablado antes también de él como gran mercader, que además es regidor de Burgos y que lo encontraremos un Maluenda en el regimiento de Burgos en el siglo XVIII y lo convierte en la casa señorial de su mayorazgo. En el 17 pasa la familia Brizuela, no me digan cómo, y que es como se conoce, como Casa de los Brizuela en el 17 y en el 18, que también eran propietarios de la Casa de las Cuatro Torres, de las que les hablé antes, y es a Brizuela a quien le alquila la contaduría, esa otra casa, esa Casa de las Cuatro Torres, que era similar a esta, con 4 torres, para instalar la contaduría y el catastro. Bien, a fines del 18 pasa al Marqués de Castrofuerte, que lo convierte en casa de vecindad exactamente igual que ocurrió con la Casa del Cordón, en el 85 se rehabilita. Y se pasa el archivo desde el Arco de Santa María, que era muy pequeñito, hacía un frío pelón, etcétera, se pasa a un archivo y han hecho un archivo magnífico. La verdad es que ahí se ha lucido el ayuntamiento y desde luego se lució quien era su directora en aquel momento, que era Milagros Moratinos, que puso todo el empeño del mundo en que eso saliera. ¿Qué más elementos de la trama urbana está ligada a los mercaderes? Por ejemplo, el Hospital de la Concepción. Apoyan los hospitales, evidentemente. El Hospital de la Concepción, ya del 16, es fundación de Diego de Bernuy, del que hablábamos antes. Tiene 2 enfermerías, uno para mujeres y otro para hombres, un inmenso caserón, que es muy importante en el momento. La portada ya es del 17, como ven aquí. Curiosamente lo llamaban el Hospitalillo y sirve de posada también a peregrinos y allí se hospeda Santa Teresa. De hecho, Santa Teresa en esa ciudad que ya es potente o que es potente en ese momento, crea también un convento de carmelitas. Había de todo menos carmelitas, pues ya hay. Y vamos a ver cómo después se convierte en Facultad de Medicina hasta 1817. Los franceses lo utilizan como cuartel y lo destrozan bastante. Y hoy es del Ayuntamiento de Burgos, de la Universidad y de la Junta de Castilla y León. Si nos vamos a esos otros caserones también de esos mercaderes, aquí tenemos otro modelo que es la Casa de Miranda y la Casa de Melgosa. Todas estas dos más otra crean lo que hoy es el archivo, el Museo de Burgos. Insisto, me parece importante cómo se han ido recuperando estos elementos, estos hitos de esa riqueza de Burgos y de ese urbanismo. La Casa de Melgosa es precisamente, debe el nombre a la familia de los Melgosa, una familia de Andrés de Melgosa, que fue regidor y comerciante, evidentemente, y que lo construye y lo convierte en primer lugar como colegio para religiosas agustinas y luego rápidamente pasa a ser hospital para ancianos. Y tenemos esa al lado, exactamente al lado, de hecho se han unido, tenemos la Casa de Miranda, que se llama, de Francisco Miranda, que es un canónigo de la catedral y pronotario apostólico en Roma. Es decir, fíjense cómo unimos esos estamentos que están actuando sobre la ciudad. Bien, ya en el barrio de Vega, es decir, ya estamos avanzando la ciudad fuera de la muralla claramente. Último aspecto, y creo que ya es la última y no les doy mucho más la lata. Estamos trayendo, digamos, artistas de fuera, sigo jugando con los mismos, y esa actuación de los mercaderes sobre el patrimonio religioso y su presencia. Quizás el hito es sin duda la capilla del Condestable de la catedral, que le pareció muy rica a Navajero, como vieron. Es una capilla funeraria. Veremos que los Cartagena hacen algo similar en el convento de San Pablo. Es decir, estamos haciéndolo, lo están haciendo en distintos elementos. Bien, aquí lo tenemos trabajando a Simón de Colonia. En la escultura tendremos a Gildo Siloé y a Felipe Bigarni. Es decir, estamos en ese Burgos, yo diría, internacional en buena manera, y sobre todo vemos cómo esos grupos poblacionales actúan sobre ese patrimonio. Y cierro con esto. Yo les pongo aquí, a mí me impresionó cuando estuve en Amberes, esa gran imprenta, o sea, casa de impresores que se visita, que es un museo espectacular de la imprenta y el libro, y resulta que en Burgos pues tenemos su versión en más pequeñito, evidentemente. Es decir, Burgos se convirtió en un centro importantísimo de distribución de libros y de impresión de libros, por 2 razones. Uno,
por el comercio. 2, porque desde ahí se abastecía Salamanca, que estaba suficientemente cerca. 3, porque tenemos un montón de monasterios que leen. Y porque tenemos unos burgueses, que les decía antes, unos comerciantes cultos, que tenían excelentes bibliotecas y que traen libros de fuera, que otros imprimen aquí y que los exportan. Y aquí tenemos un gran impresor, que es Fadrique de Basilea, que se instala, le llaman Fadrique el Alemán, que es de alguna forma el iniciador de una gran saga, que sigue la hija, que se casa con Alonso Melgar, que se queda y que gestiona en ambos la imprenta. Cuando fallece este esposo, se casa con Juan de Junta, que es italiano, que trae la tradición italiana y que genera una auténtica saga de impresores, que hace lo mismo que los mercaderes. Pone imprenta en Burgos, el centro, pone otra en Sevilla, en Salamanca, está la universidad, pone otra en Francia, de manera que lo que hace es colocar una actuación muy similar a la que había. Hoy es el Museo del Libro en Burgos de Fadrique de Basilea, que imprimían de todo, libros religiosos. Ojo, hay un montón de libros de Erasmo en ese momento, en ese Burgos, lo cual indica que hay un pensamiento, que hay un meterse en la mentalidad del Renacimiento. Se está imprimiendo la Celestina, es decir, es una imprenta acorde con ese mundo del Renacimiento que teníamos y con ese mundo comercial europeo. Con esto cierro, pues no he hablado de las huelgas que debería, no he hablado de muchas cosas, pero es que ya creo que me estoy pasando y es preferible que hablemos o lo comentemos cuando llegue el momento. A ver si ponemos fin de la presentación. A ver, un segundito. Aquí, cerramos aquí y ahora ya sí que me ven, ¿no? ¿Me veis? Sí, sí. Sí, pido disculpas porque me he pasado un poco. Concha, tienes que darle a dejar de presentar. Ah, bien. A ver, estás presentando. Exacto. Un segundo. ¿Lo he quitado? No. Ahora me ha salido. Miren, ya. Ahora sí. Perfecto. Fenomenal. Estupendísimo. Pues nada, perdonad porque me había prometido a mí misma no pasarme de la hora y me he ido 20 minutos. Una vergüenza. Bueno, Concha, por mi parte, desde luego, lo que quiero es felicitarte y darte las gracias porque la conferencia me ha parecido interesantísima. A mí no se me ha hecho absolutamente nada largo el tiempo, al contrario. Me hubiera todavía gustado seguir escuchando y oírte hablar de todavía mucho más de Burgos. Me ha parecido una conferencia muy bonita y muy interesante. Entonces yo creo que ahora, en los minutos que tenemos, lo que sí podemos es hacer un pequeño coloquio, con lo que vamos a ceder la palabra a ver si hay alguno de los asistentes que quieren formularte alguna pregunta. Sí, no me lo pongáis muy difícil, porfi, No te porque las preguntas, preocupes. el día que vayamos para allá, con un corderito y un vinito de la Ribera, no os cuento lo bien que lo vamos a pasar. Adelante, muchas gracias. Y muchas gracias, Antonio, eres una... Nada, por favor. Bueno, pues veamos, a ver. A ver, Fernando, parece que quieres decir algo. Sí, muy buenas tardes a todos. Concepción Camarero, decir que Camarero es un apellido muy burgalés. Sí. Probablemente no sé si soy el único que habla desde Burgos y soy especialista y aficionado al siglo XVI y ha utilizado Concepción una bibliografía que yo suelo usar habitualmente. En concreto has usado varias veces la del profesor Ibáñez, con el que tuve el placer de trabajar. Hilario, Basas, efectivamente, sí. En la que yo me he basado, normalmente usando ahora las redes sociales, en Twitter suelo utilizarlo como canal de difusión de todo lo que es la historia de Burgos, muy relacionada especialmente con una etapa que no has tocado, con una etapa que has tocado pero que no has mencionado, que es la del lobby burgalés que financia las dos grandes armadas hacia la especería, especialmente con la figura de Cristóbal de Haro, los Castro, bueno, todo lo que es el lobby burgalés de ese momento del siglo XVI hasta, como muy bien has apuntado, hasta mediados finales del XVI.
Decirte que me siento muy orgulloso de que alguien, tú que eres, por lo que veo, perdona que te tutee, que eres medio burgalesa, creo que lo has hecho con un cariño especial y con una dedicación especial, con una capacidad de resumen fuera de lo común. Yo no hubiera sido capaz, yo me hubiera tirado 2 o 3 horas en cada una de las citas que has hecho, pero me parece que la has trabajado muy bien, que está muy bien documentada y que es un honor para todo Burgos que alguien como tú se acuerde de ello y lo haga y nos ponga en el lugar que creo que merece en esta época tener Burgos. Así que desde Burgos, desde aquí, desde esos sitios que has mencionado y de los que nos sentimos tan unidos sentimental y que valoramos con la importancia histórica que ello tiene, pues desde aquí decirte que muchas gracias por ese hecho y que enhorabuena por tu presentación. Gracias a ti, Fernando. Desde luego, seguro que sabes muchas más cosas que yo. Me he dejado fuera montones de cosas, tú lo sabes mejor que nadie. Había que darle un hilo conductor y bueno, yo te emplazo a que el día que vayamos todos por allí, tú a mi lado, de guía de mi querida ciudad. Sin ningún problema. Últimamente... Fundamental. Además, para lo artístico, para lo histórico, ojo, y para la geografía del turismo y la recreación, que esa es muy importante también. Por supuesto. He colaborado ahora en varias exposiciones que hemos hecho, pues, sí. Especialmente una que hicimos sobre el tema de Cristóbal de Haro y la primera circunnavegación, y he trabajado en la catedral 3 años, en diferentes fases de su restauración, etcétera. Con lo cual, bueno, pues me das en el palo gusto cuando alguien me habla de estas cosas, para qué negarlo. Pero insisto, ha estado muy bien y sobre todo el mero hecho que a nivel nacional se pueda conculcar Burgos como la importancia que tiene, pues para todos los burgaleses es un auténtico orgullo. Gracias, Fernando. Muy bien, pues ¿alguna otra pregunta, alguna otra cuestión quiere plantear alguien? He visto que había una pregunta escrita, pero no sé exactamente. Algo te habían planteado. Han preguntado Raúl Óscar González Pacheco, ¿qué papel tuvo Burgos en las luchas comuneras? Hombre, eso sabe más Fernando que yo, o sea que le emplazo a él casi a que sea él el que lo diga, porque es un tema que siempre queda, ¿qué decimos? Hombre, pues que evidentemente hubiera sido de esperar. Yo entiendo, Fernando, tú esto seguramente lo manejas mejor. Claro, hubiera sido de esperar que una ciudad como era Burgos, pues igual que entró Toledo, hubiera entrado mucho más a fondo en las comunidades. De hecho, entró, pero salió rápido. Es que había demasiados intereses, es que estaba la corona detrás, es que estaba Flandes detrás. Entonces, yo entiendo que eso es lo que hizo que el papel, que probablemente debería haber sido un papel muy puntero en las comunidades, no lo fuera. No lo fuera porque es que la ciudad tenía otro tipo digamos, de visión, de papel, etcétera, ¿no? Pero en cualquier caso, seguramente está Fernando Sánchez, que seguro que eso lo tiene mucho más estudiado y mejor. Pero es esperable. Sí, tienes toda la razón, el paso de las comunidades, al igual que en otras, en Toro, en Valladolid, fundamentalmente en Zamora, tiene una profundidad tremenda. En Burgos es frugal por la sencilla razón de que el lobby burgalés, el grupo de mercaderes que está financiando la corona y los grandes proyectos justo en esos años, o sea, en 1520, 1521, la nao Victoria y el resto de la Armada está dando la vuelta al mundo, o sea, está en 1521 en concreto en el puerto de San Julián, en Argentina, buscando la espalda al Océano Pacífico que descubriera en 1513 Vasco Núñez de Balboa, ese famoso océano que los portulanos portugueses, los Reinel, por ejemplo, le ponen mar visto por los castellanos. O sea, era el mar de Castilla. Fijaros, en todo eso está Burgos. En todo eso está la financiación de la corona. En todo esto está el joven rey, Carlos I. Y claro, Burgos tiene la mirada puesta en otro lado muy claramente. Y las comunidades, primero, no fueron problemáticas cerca de Burgos, que eso también hay que tenerlo, no así como la Guerra Civil Castellana. La Guerra Civil Castellana sí que quemó el castillo de Burgos, sí que tuvo una profunda huella
en Burgos, pero las comunidades pasan, como muy bien ha dicho Concepción, pasan de ronda, pasan de lejos. Y no hay ningún movimiento proclive que digamos, decante. Por ejemplo, en ese momento el obispo de Burgos entre el 14 y el 24, entre 1514 y 1524, es Juan Rodríguez de Fonseca, toresano, que mantiene una relación con Sebres, con Sabás, con los consejeros centroeuropeos que trae a España Carlos I, mantiene una relación entre Valladolid y Burgos magnífica. El mismo, cuando le deja a Carlos I de regente a Acuña, no tiene ninguna relación en ese momento con Burgos, porque es la presencia de Fonseca la que está, digamos, expandiendo todo el centro de decisiones burgalesas. Luego, en la etapa de Fernando, del rey católico, de Fernando, la etapa, como muy bien has apuntado, entre 1512 y 1515, que se editan las leyes de Burgos, el rey católico vuelve a poner otra vez la sede del reino aquí en Burgos, después de una etapa en varias partes, entre otras el sur de Italia, pero vuelve aquí y desde aquí promulga, bueno, aquí en 1508 le hace a Américo Vespuccio, le hace piloto general de la Casa de la Contratación para todas las expediciones a América. En 1508, un poquito antes, unos meses antes, gracias a Fonseca, se hace la primera junta, la segunda junta, la primera es en 1505 en Toro, en 1508 se hace la primera junta de navegantes a la que acuden ni más ni menos que Américo Vespucio, Juan de Solís, quiero decir, Vicente Yáñez Pinzón, o sea, los mejores navegantes del momento. En eso está Burgos. Lo que quiero transmitir con esto es que en eso está Burgos. Las comunidades son muy lejanas, hay una relación muy directa con el rey. No te voy a decir que fuéramos imperiales, pero más que otra cosa. Quiero decir, había más relación directa. Y eso que, como todos sabéis, la guerra de las comunidades es una guerra burguesa. Es una guerra no tanto de la nobleza como de la burguesía. Y Burgos era muy burgués, pero aún así no se decanta. Tiene toda la razón Concepción en lo que ha dicho. No se decanta. Burgos, en el archivo que ella y yo veo que hemos trabajado bastante, que es el de Mila para todos, que se ha jubilado hace un par de años, en el archivo municipal de Burgos no encuentras prácticamente nada que te haga sospechar lo contrario. La guerra de las comunidades fue una cosa que sonó de lejos en Burgos. Muy bien. Bueno, mirad, si me perdonáis, voy a intervenir yo también haciendo algunas preguntas un poco al hilo del tema que ha salido de las comunidades, en el sentido de que estoy totalmente de acuerdo que a la burguesía burgalesa no le interesaba para nada, sorprendentemente desde el punto de vista político, pero no le interesaba nada desde el punto de vista económico el movimiento de las comunidades. Iba absolutamente contra creían que iba contra sus intereses. Pero eso es algo que está perfectamente estudiado, analizado y que, bueno, no tiene, yo creo, mayor desarrollo, no, o puede que lo tenga, pero yo no lo veo. Pero lo que sí quiero preguntaros a los dos magníficos burgaleses y expertos y conocedores del tema, que yo evidentemente no conozco, pero yo tengo la impresión, desde fuera de la ciudad, pero pensando en ese siglo XVI, que el siglo XVI es un momento en el que Burgos también se va a agotar. O sea, termina un poco la historia de Burgos, es como una especie de canto de cisne. Pero ese esplendor que tuvo en el siglo XVI, desde mi punto de vista, que tuvo en el siglo XVI Burgos, lo tiene en la primera mitad del siglo XVI, ya no en la segunda mitad del XVI. Y si vamos a la primera mitad del XVI, nos vamos casi a anteriormente a la llegada de Carlos I. Sí, evidentemente con Carlos I, pero no sé si no tuvo un buen pago en términos políticos y en términos económicos, la no participación de Burgos en el movimiento comunero. Es decir, Burgos se las prometía muy feliz en ese momento porque veía garantizado el comercio con Flandes. Evidentemente, los acontecimientos que vinieron después no propiciaron. La coyuntura política internacional no fue favorable a ello. Entre otras cosas, también estaba Inglaterra,
que de la noche a la mañana, ahí a finales del XV y sobre todo en el siglo XVI y en buena parte como resultado de las epidemias de peste, se convierte en una potencia exportadora de lana, en consecuencia competidora a su vez con Burgos. Bueno, en fin, ahí hay toda una historia o un contexto del que se puede hablar mucho. Pero ¿no tenéis un poco la sensación de que esa fuerza burgalesa tiene lugar, yo me atrevería a decir, casi en el primer tercio del siglo, pero que no sé si ya pasa mucho de ahí, porque incluso cuando vamos, es decir, de buena manera está también muy vinculada a la figura de Juan Rodríguez de Fonseca, de este obispo concretamente, que él sí que era un emprendedor. Él era un hombre que sí, de aquellos que salían de la Edad Media, pero que entraban en el Renacimiento y que participaban muchísimo de la mentalidad renacentista. Él sí era un emprendedor y él era vamos a decir, en términos modernos, un empresario, porque él es quien casi personalmente financia buena parte de la empresa de la primera vuelta al mundo. Y luego, por otra parte, hasta en el caso concreto ya familiar de Juan Rodríguez de Fonseca, no sé si en esa incluso relación, vamos a decir, sevillana, tendría algo que ver incluso el hecho de ser sobrino de Alonso de Fonseca Ulloa, por otra parte, arzobispo también de Sevilla. Es decir, qué curioso un poco esa vinculación de un Juan Rodríguez de Fonseca, obispo burgalés, con otro que ha sido ni más ni menos que arzobispo de Sevilla para potenciar. Pero en cualquier caso, por ahí vamos un poco por la anécdota, a lo fundamental. Burgos da esa impresión de esa Caput Castella, esa magnífica ciudad, todopoderosa, todo fuerte, pero dentro de un marco casi geoestratégico que es la corona castellana y su expansión a finales de la Edad Media. Pero cuando aquello ya se transforma en esa monarquía hispana, con todos los problemas que la monarquía hispana, ventajas, oportunidades e inconvenientes, esa estrella declina. Entonces, no sé vosotros qué opinión tenéis. Por ejemplo, si lo llevamos al terreno del arte, es que ocurre lo mismo. Es que esos Simón y Juan de Colonia, ese esplendor, ese mismo Diego de Siloé que trabaja en la Catedral de Burgos, esos artistas que nos ha citado Concha del Renacimiento, esos escultores, pues ocurre lo mismo, que corresponden, no sé, en resumidas cuentas, no sé vosotros qué pensáis o a qué puede un poco deberse esa impresión que yo tengo de esa estrella fulgurante que de la noche a la mañana se apaga. Hombre, yo pues, entiendo, sabéis, yo conozco más el Burgos del 18, he vuelto a releer todo lo que había leído en su momento, le he dado vueltas, lo he pensado y lo he repensado, porque cuando uno reestudia y repiensa, como me ha pasado ahora, para poner a disposición de todos vosotros, viendo un poco qué puede haber detrás de esa ciudad que yo he vivido y que vivo y que realmente os garantizo que es entusiasmante caminar por ella, al menos para mí lo es. Hombre, lo que ves es que efectivamente el siglo XV, la segunda mitad del siglo XV y XVI, primera mitad, luego a partir del 60 ya empieza a ser mucho más problemático todo. Efectivamente, bueno, está la situación, la coyuntura internacional que está la corona con otros objetivos, está América, está el cambio, es un sistema que ha estado muy bien estructurado para una forma de economía y de comercio que era la de la Baja Edad Media y se adapta más a las nuevas situaciones y luego está en una posición geoestratégica, pero estaba en una posición geoestratégica cuando el centro del poder y de la propia corona era Castilla, entendido en sentido muy amplio. Cuando ya, claro, tenemos que tener un centro de poder pensando en América, en conflictos con Europa, etcétera, ya el tema es bastante más complicado. Ya el peso, incluso geográfico, geopolítico, está más al sur, está bastante más al sur. Es un poco la impresión que tengo. Y la ciudad además lo acusa enseguida. Fernando, que lo conoce mejor, estoy convencida, es que se nota enseguida. Y cuando uno pasea por la ciudad, los restos o los elementos arquitectónicos que nos quedan son de toda esa primera parte, sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que sí que nos queda y siguen vivos? Son los monasterios, que son, o son las huelgas.
Eso sí, esos siguen, esos son elementos de ese espacio urbano que están ahí, que van a seguir y que van a seguir siendo importantes unos más que otros. Por supuesto, las huelgas que está ahí y que además es de la ciudad, pero no es de la ciudad. Es decir, de alguna forma tiene su propio compás, jurisdiccionalmente va por otro lado, pero claro, le interesan los derechos sobre las llanas, le interesa comprar viviendas. Cuando uno se mete en el catastro del 18, las huelgas tienen una gran cantidad de patrimonio inmobiliario. Porque, bueno, eso le permite, aparte de luego tener un montón de intereses fuera, esos rebaños que tienen fuera, y que cuando uno mira el catastro en León le aparece que hay rebaños de las huelgas allá. Entonces, esos son los elementos que quedan. Lo que es, digamos, la vida urbana, cosmopolita, mirando hacia afuera, mi impresión, insisto, mi impresión a partir de lo que veo es que es la que se va porque también se va la corona en buena medida, y el interés va por otro espacio, va por otros espacios. Y nos quedamos muy arriba, nos quedamos muy descentrados de lo que son los nuevos centros de poder. Me da la impresión. Luego, además, claro, la capital se vendrá a Madrid. Y a Madrid no tanto como la ciudad en sí, sino como el continuo espacial que tiene, que son esos sitios reales que son realmente, eso es la corte. Esos otros cortes que vimos el otro día viendo Madrid. Madrid no se entiende sin entender ese rosario de sitios reales. Y eso queda al sur de la sierra. Burgos queda al norte de la sierra. Y yo creo que es un cambio muy importante también por parte de la corona, la que lleva así. No sé si por otro lado, yo creo que otro de los problemas serios es que es una ciudad que ha sido un poco de monocultivo. Pues yo insisto, yo a veces cuando reflexionando sobre esto es como nosotros con el turismo, o sea, decidimos ser un país de servicios y de turismo. Y claro, cuando eso falla vamos de cabeza, que es lo que nos está pasando ahora. Burgos, de alguna manera, acabó siendo en buena medida un cierto modo de monocultivo. ¿Tenía actividad industrial? Tenía, pero evidentemente la que tenía. No tenía una alternativa rápida de reconversión económica. Me da la impresión. Pero esos otros elementos sí que los tenemos, sí que están ahí. Y luego está ese siglo XVII, yo no lo he estudiado, está muy perdido. Cuando uno coge el Burgos de mediados del XVIII, sí ves ese esfuerzo por empezar a salir adelante, ese esfuerzo por ir cambiando, pero también ves los restos de lo que fue ese otro Burgos. Para mí fue muy impactante esa Casa del Cordón que yo veía muy derruida cuando pasaba, que iba haciendo la tesis, pero que me parecía un caserón maravilloso, que debía haber sido fundamental, y yo entendía, pues todavía cuando trabajaba en el 18, que seguro que en el 18 era fenomenal. Y claro, cuando cojo el catastro y me encuentro que está convertido en viviendas y además de bajo nivel, salvo la del administrador, que era un poco mejor, porque lo dicen ellos mismos. Pero claro, es que tienes viviendo esos jornaleros que viven de pescar cangrejos y tienen solo una cama para yacer con la esposa. Es que es muy impactante. Y entonces sí, ya ves ese intento después digamos, de retomar un pulso, y cuando llega el intendente Bañuelos, que intenta dinamizar la ciudad, aunque se lleva a matar con el regimiento de la ciudad. Pero bueno, con esa visión mucho más moderna de intentar introducir lino, de intentar conocer la provincia y desde la provincia valorizar la capital. Pero insisto, se llevó fatal con el concejo, y luego con lo que contestó a las cuestiones de NIFO, ya para qué queremos más. Y que eso lo ha estudiado bastante bien Rafael Sánchez Domingo, ¿no? El enfrentamiento que hubo ahí, por qué percepción tenía de la ciudad y de su entorno. Pero sí que es verdad que ahí hay un esfuerzo, y efectivamente hay un esfuerzo también de poner en marcha de nuevo el consulado, es decir, pero no acaba en absoluto eso de convertirse en algo real, ¿no? Pero vamos. Muy bien. Muchas gracias, Concha. Muchas gracias a ti, Antonio. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra intervención? Bueno, pues sí. Si no, pues es felicitarte sí, otra vez. Bueno, a ver, Fernando. Sí, no, nada. Adelante. Remarcar lo que habéis dicho los dos, y que estoy totalmente de acuerdo también. Parece que mis intervenciones son un poco pelotas, pero es así. Yo lo comparo mucho el siglo XVI de Burgos con la vida del propio Cristóbal de Haro. Cristóbal de Haro en el 24 ya termina su sueño especiero y vuelve a Burgos. Y es regidor entre el 33 y el 41. En el 82, Santa Teresa ve que hay que fundar algo, faltan las carmelitas en Burgos, y ve que hay que fundar algo, y se viene a fundar un convento, es el último.
luego ya murió, me parece que muere 2 o 3 años después. Bueno, en el libro de las fundaciones echa unas pestes de Burgos del 82, o sea, del final del siglo, como una ciudad horrorosa, llena de barro, no la dejan construir dentro, la mandan muy lejos en una zona que no quiere nadie. Hoy en día es una zona muy bonita, ¿verdad? Al lado del Museo de la Evolución Humana, una zona preciosa, casi un vergel, está enfrente de un parque, pero en ese momento ella, las tiene con el obispo de Burgos porque quiere estar en el meollo de la ciudad y le dicen que no, que vaya afuera. Ya no es el Burgos. Yo creo que llega más hacia el 40, para que te hagas una idea. O sea, estoy totalmente con Antonio de acuerdo. Hacia el 40, a partir del 40, primero ya no hay grandes hitos, ya todo lo... Yo curiosamente, tomando una cerveza por las llanas, suelo decir, bueno, todo esto cuando se podía tomar una cerveza por las llanas. Sí, eso te iba a decir. Yo suelo decir que, curiosamente, Burgos se quedó congelado, el Burgos del 16 queda congelado hasta los malditos 4 años en los que los franceses invaden desde 1808 a 1813, invaden Burgos y se dedican a destrozarlo. Quiero decir, el convento que ha hablado Concha, el convento de San Francisco, destrozado. El convento de San Pablo era para quitar el hipo, donde estaban enterrados los Cartagena, exactamente. Se lo cargan. Se cargan, o sea, ya cuando están sitiados... Se meten en las huelgas, medio deshacen lo que pueden. En las huelgas dan bueno, en la Cartuja Miraflores, donde están enterrados Juan II de Castilla y Isabel de Portugal, los padres de Isabel la Católica, sacan el cadáver de la reina y se ponen a bailar con él. Bueno, hicieron todo lujo de tropelías, no me voy a extender aquí porque acabamos rompiendo relaciones con Francia. Pero es un hecho significativo que ese 16 congelado, que había quedado, curiosamente, por no tener mayores actividades, muy bien como ha dicho Concha, durante ese 17 y esa pequeña resurrección en el 18, estaba congelado hasta que en el 19 lo destrozan. Daros cuenta que casi el único edificio que no fue del todo saqueado fue la catedral. Pero la misma noche del saqueo, la misma noche que entran por Gamonal, se refugian unas 2.000 personas en la catedral y se hacen fuertes y bueno, y las tropas francesas tuvieron a bien dejarlo ahí. No quisieron seguir. Pero el resto, todos los demás edificios son saqueados, son machacados y durante el año 12, durante el asedio del castillo por Wellington, por la alianza internacional que asedia a los franceses, desde cuando ya se ven, prácticamente creen que al final salieron victoriosos, pero en ese momento creen que van a sucumbir, se dedican al convento desde el Cerro de San Miguel, ¿verdad? Se dedican al convento de San Francisco a bombardearlo. A bombardearlo directamente. Para destrozarle. O sea, ahí estaba en el convento de San Francisco, estaba enterrado el almirante Bonifaz, el almirante que con Fernando logra tomar Sevilla por el Guadalquivir. Estaba enterrado ahí, estaban sus huesos, que le veneraba a Isabel la Católica cuando iba al convento de San Francisco. Bueno, pues le machacan a bombazos. O sea, tienes toda la razón, Burgos se ha quedado así. Y me gustaría solo decir una coletilla y ya me callo. Y es que Burgos hoy, nuestro petróleo es la industria. Vivimos de la industria. Somos una ciudad muy industrial, casi sin paro, que tiene una conexión otra vez más. Nuestras familias ahora son las familias Antolín, familias que de herreros, de comerciantes, de pequeños mercaderes de Burgos han hecho multinacionales que están en todo el mundo. Algunas tienen 16, 17 países en el mundo. Todos llevamos en el coche algo de los Antolín, algo de sus patentes. Y eso es de lo que vive desde mediados del 20 Burgos muy bien. Vivimos de eso muy bien. Luego estamos 4 o 5 locos que nos apasiona la historia, el arte, la cultura, que damos un poco la paliza a nuestros políticos para que nos hagan algo de caso. Pero nuestro petróleo es la industria y es de lo que vivimos hoy en día. Se podría hablar de otra renaissance burgalesa a partir de... Fíjate que es curioso,
porque los mercaderes, su clave es ser ese punto geoestratégico del norte y el centro, pero es que a la industria le pasa igual, es decir, el polo de desarrollo que se planta ahí en los años 60 es precisamente de descongestión del País Vasco y de Madrid. Y entonces, ese estar en el medio, en el tema industrial, de nuevo en este caso ha sido clave para entender esa industria que tiene en este momento Burgos, ¿no? Y eso no sé, uno va por ahí, pues hombre, pues toma jamón de Campofrío y estas cosas, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas, o las patatas Mackay. Sí, por eso. Muchos, entonces, quiero decir, también hoy en día tiene ese peso Burgos, por decirlo de alguna manera. Y ya con esto me callo. Pero fíjate que eso la gente no lo percibe desde fuera, Fernando. Tú hablas con la gente por ahí y dice, ¿hay industria en Burgos? Vendemos muy mal Burgos, ya lo sabes, claro. Concha. Sí, la idea es una ciudad pequeña, perdida, una catedral, y jope, qué frío hace, 2 bajo cero. Y es verdad, ¿eh? Pero la imagen de esos polígonos, el polígono industrial de Villalonqueja, Alcamar, todo eso la gente no lo percibe en absoluto. Por eso la salida, la excursión a Burgos habría que hacerlo, para ver ese Burgos industrial y para ver ese Burgos, de irnos un par de días y ver ese Burgos histórico y ver ese Burgos religioso también, porque es interesantísimo. Y ver todo ese recorrido del río, qué lógica territorial tiene, que es interesantísima. Yo por eso, ya sabéis que estos años he tenido muchísimas dificultades de movilidad por razones familiares que conocéis, pero ahora ya que, bueno, desgraciadamente me he quedado libre, en cuanto pase el COVID hay que montar un fin de semana en Burgos. Bueno, pues muy bien. Muy bien. Desde luego queda pendiente esa excursión a Burgos y al final podremos hasta organizar un siglo sobre las ciudades, esas mismas ciudades, y qué ha sido y qué es de estas ciudades, de aquellas ciudades de las que hablamos en el siglo XVI hoy. Y entonces ese Burgos y ese juego Burgos, Santander, Bilbao, pues es bien interesante y en ese contexto hasta la industria con las relaciones del País Vasco. Pero bueno, en cualquier caso, vuelvo a agradecerte infinito, Concha. Fernando, también agradezco mucho tus intervenciones. Han ayudado, han completado o han señalado algunos aspectos más de la magnífica conferencia de Concha y todos hemos disfrutado. Yo creo que ya por la hora que es, podemos dar por finalizada esta conferencia y allá hasta la próxima. La próxima será del País Vasco, concretamente de Guetaria, San Sebastián, Pasajes, si lo queremos decir en términos de siempre, si lo queremos decir en términos históricos y si los queremos decir en términos nuevos, pues Pasaya. Cambiaremos y a San Sebastián le cambiaremos también por Donosti y a Guetaria diremos Guetaria, pero escribiremos Getaria. Pero en cualquier caso, me niego. Estamos hablando en español. Como sea, en cualquier caso, la realidad y la presencia y la historia está ahí y desde luego en el siglo XVI también esos 3 puntos, 3 lugares perfectamente conectados entre sí, tuvieron un significado importante. Muchísimas gracias en consecuencia a todos y si os parece, pues damos ya por finalizada esta conferencia. Muchas gracias, Concha. Muchas gracias. Gracias a ti, Antonio, gracias a todos.